A partir del 20 de enero se abre una nueva etapa en la primera potencia mundial. Un cambio que impactará más allá de las fronteras de Estados Unidos y que sin duda modificará o acelerará el curso de la historia. Somos Marta Moya y Rosa Pérez Masdeu y les damos la bienvenida a esta edición especial en que analizaremos qué significa para el mundo el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Empecemos. Trump volvió a ganar la presidencia con un discurso que vincula la promesa de acabar con la migración irregular, con la guerra de Ucrania y con el libre comercio internacional para devolver la grandeza de Estados Unidos. Cuando fui presidente, Rusia no invadió a Ucrania. Nunca lo hubiera hecho. China no hablaba de Taiwán cuando yo estaba. Con Corea del Norte nos llevamos bien y las conversaciones nucleares se detuvieron. Y lo que está sucediendo ahora podría terminar fácilmente en la Tercera Guerra Mundial. Lamento decirlo, pero los horrorosos ataques en Israel sencillamente nunca habrían ocurrido. Lo vimos en el pasado. Trump dio giros de 180 grados en sus relaciones con Kim Jong-un de Corea del Norte o con el presidente de China, Xi Jinping. Por eso, ante el regreso de una figura impredecible, podemos obtener ciertas referencias si analizamos a las personas que lo van a rodear. Precisamente, hablamos con el internacionalista Lucas Dauria sobre el nominado para ser el jefe de la diplomacia, el señor Marco Rubio. Marco Rubio es el clásico político ultra republicano que uno pudo haberse imaginado que Trump habría nombrado desde un comienzo. Es una persona que ha demostrado múltiples veces ser particularmente aguerrido y particularmente violento en contra de China, por ejemplo, y en este sentido prácticamente continúa con la hardline, con la línea dura que Trump de alguna manera estableció en su primer mandato, y él la seguirá siendo el secretario de Estado si llega a ser aprobado por el Senado. Y también es una persona que ha declarado su fuertísimo soporte a Israel, de modo que en este momento será una política muy difícil de poder hacer, sobre todo ahora que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de captura en contra de Netanyahu y uno de sus ministros. Precisamente Medio Oriente ha sido y todo apunta a que seguirá siendo el foco de la atención global. Israel ha matado ya a más de 45.000 personas en la Franja de Gaza, ha expandido su ofensiva al Líbano y a Irán, y en las últimas semanas ha caído el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Ante la incertidumbre de cuáles son los planes exactos de Trump para la región, recordemos que en el primer mandato Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán, bombardeó Siria y, entre otras cosas, reconoció a Jerusalén como capital de Israel. The United States will withdraw from the Iran nuclear deal. We are announcing additional sanctions against the Iranian regime. We're striking at the heart of the Islamic Republic. Thank you for everything you've done for Israel. A major escalation in tensions between the U.S. and Iran. The Pentagon announcing that the strike did indeed kill Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds de Irán. One of the most powerful men in all of the Middle East. Is he a criminal? Yeah. Should he have to leave the White House? I can't say that Assad was a butcher here, what he did to children. You remember I attacked him with the 58 missiles. Unbelievable. Trump quiso aprovechar la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita para acercar a países árabes a Israel con los llamados Acuerdos de Abraham. En este mapa ven enseguida los estados que normalizaron sus relaciones con el Estado israelí durante la era Trump. Hablamos de Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes y Sudán. Sin embargo, la piedra angular del plan, el establecimiento de lazos diplomáticos entre Arabia Saudita e Israel, nunca llegó y en estos momentos sigue estancado. Si bien hay incógnitas, lo que es un hecho es que Mike Huckabee, nominado por Trump como embajador en Israel, ha declarado que no existe tal cosa como el pueblo palestino y que su yerno, Jared Kushner, ha señalado que la primera línea del mar en la Franja de Gaza sería muy valiosa. Además, el republicano ha amenazado no solo con continuar financiando y armando a Israel, sino que también ha insinuado una posible involucración directa. Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, la fecha en la que orgullosamente asumo el cargo como presidente de Estados Unidos, habrá un infierno total en Medio Oriente.
Es momento de saber cuáles son las perspectivas sobre el terreno en Medio Oriente y para ello conectamos con nuestros corresponsales en Irán, en los territorios palestinos e Israel y en Turquía y Siria. Y empezamos contigo, Catalina, hablando de cuáles son las expectativas en Teherán, recordando que durante el primer mandato de Trump se temió por una guerra directa con Irán. Hay dos momentos definitivos. El primero, cuando retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear en el 2015 e impuso nuevas sanciones contra Irán. Esto destruyó las esperanzas de muchos iraníes, no solamente de mejorar su economía, sino de restablecer relaciones con el mundo. Y por otro lado, fue el asesinato de Qasem Soleimani, el general de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria, que también era uno de los grandes líderes, sino el líder de ese llamado eje de la resistencia, del que también hacía parte Hezbollah, que es la delantera de la defensa internacional, o al menos regional, de Irán, que hoy en día está disminuido después de esa guerra que libró Israel en el Líbano y el asesinato de Hassan Nasrallah. Así que veremos si el líder supremo de la revolución cambia su posición de inadversión y desconfianza contra Estados Unidos, y si Donald Trump vuelve a sorprendernos, como ya lo hizo en el pasado. Yanira, ya hemos dado algunas claves, pero profundicemos un poco en cómo puede reforzar Trump esta alianza entre Washington y Tel Aviv. En Israel las expectativas sobre Trump son altísimas, empezando por sus nombramientos en defensa y diplomacia con férreos defensores de Israel. Los ministros ultranacionalistas de Netanyahu buscan reocupar al menos parte de Gaza y una anexión formal de Cisjordania ocupada, y confían en que Trump avale esos planes. No obstante, Trump podría priorizar sus acuerdos de Abraham para normalizar relaciones entre Israel y Arabia Saudita. El otro punto común podría ser Irán. En Israel crecen las voces que instan a aprovechar la fragilidad de Irán y atacar su proyecto nuclear, una ofensiva que ven más probable bajo esta nueva administración, aunque el líder republicano se dice reacio a iniciar conflictos. Entre los palestinos, en cambio, las esperanzas son escasas. Mientras algunos esperan que Trump ponga fin a su sufrimiento en Gaza, muchos temen que el presidente dé aún más libertad de acción a Israel. Y cerramos contigo, Adrià, y para las perspectivas en Turquía y en Siria tras la caída de Al-Assad, y qué esperar para las milicias kurdas aliadas de Estados Unidos. Pues ahora mismo es una absoluta incógnita el saber cómo va a afectar realmente la próxima presentación de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, y lo es por varios motivos. Uno de ellos es que hace unos días Trump hizo unas declaraciones un poco peculiares a la prensa en las que aseguró que la victoria rebelde en Siria era una toma hostil por parte de Turquía en el poder en Damasco. Recordemos que Turquía es el principal valedor internacional de las milicias rebeldes, y también aseguró en esas declaraciones Donald Trump que Erdogan es un tipo duro, un tipo fuerte, con el que le gustaría en los próximos meses poder hablar. Recordemos que Erdogan es uno de esos líderes a los que Trump catalogó en su anterior etapa en los Estados Unidos como uno de esos líderes con los que le gusta negociar y sacar acuerdos, como también lo son el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping. Sin embargo, Estados Unidos mantiene ahora mismo cerca de un contingente de 2.000 soldados en el este de Siria, protegiendo a las milicias kurdos sirias de las YPG, aliadas de la guerrilla kurdo-turca del PKK, a quien Turquía considera como un grupo terrorista y contra quien Turquía aún mantiene su intención de luchar dentro del territorio sirio para expulsar a estas milicias de la frontera que comparten Turquía y Siria. Por lo tanto, es una absoluta incógnita saber si Trump se decantará del lado de Turquía o del lado de las milicias kurdas y las seguirá protegiendo. Sin embargo, los antecedentes muestran que en el pasado ya Trump quiso sacar a sus soldados del país y dejar a las milicias kurdas a la merced de Turquía. Gracias a los tres, compañeros. Y nosotras cambiamos de tema y hablamos ahora de la guerra en Ucrania, que es quizá la cuestión internacional que más ha resonado durante la campaña electoral, por una promesa en concreto. ¿Ucrania se debería preparar para recibir menos ayuda de Estados Unidos cuando usted asuma el cargo? Probablemente, seguro. Usted dijo que puede terminar la guerra en 24 horas. Incluso dijo que intentará acabarla antes de tomar posesión. ¿Está intentando ponerle fin? Así es. De forma un tanto confusa, Trump ha insistido en que terminaría con el envío masivo de ayuda a Ucrania. De hecho, fue él quien forzó a los congresistas republicanos a bloquear durante meses la asistencia a Kiev. Sin embargo, tras un año de cierto estancamiento en el frente, la guerra volvió a escalar recientemente con la llegada de tropas norcoreanas, los misiles rusos con capacidad nuclear Oreshnik y la autorización de Biden a Zelensky para que use misiles de largo alcance contra territorio ruso. Y por lo tanto, Trump ha rebajado sus expectativas.
Sí, Rosa, por A o por B, tanto el presidente ucraniano como el ruso han acogido con buenas palabras las intenciones del nuevo presidente estadounidense de acabar con esa guerra. Sin embargo, Vladimir Putin defiende que un tratado de paz debe reconocer los territorios que controla y Volodymyr Zelensky mantiene que Ucrania no cederá territorio. Bajo mi punto de vista, el nuevo presidente electo es un hombre bastante inteligente y experimentado y creo que encontrará una solución dado que ha logrado el desafío de volver a la Casa Blanca. La posición de Ucrania está clara. Es muy importante que nuestros aliados conozcan nuestra posición por nosotros y no por terceros. Sin Ucrania es imposible ni la paz ni ningún acuerdo. Quien sí ha desarrollado más detalladamente cuál es su idea para poner fin a la guerra es Keith Kellogg, el exgeneral designado por Donald Trump para ser el enviado especial de Washington a Ucrania. Kellogg acusó a la administración de Joe Biden de echar leña al fuego a un conflicto en punto muerto para mantener la guerra proxy con Rusia sin voluntad de alcanzar la paz. Además, defiende la idea de que esta guerra solo acerca a Rusia con China y con Irán, los otros rivales globales de Washington. Sí, Rosa, pero más allá de las críticas figura la siguiente línea de acción. Primero, buscar un alto el fuego, después mantener la ayuda a Kiev, pero condicionarla a que el gobierno ucraniano se siente a negociar y que acepte que los territorios ocupados por Rusia no los va a recuperar por la vía militar, sino por la diplomática en un futuro sin Putin, y después ofrecer a Rusia el levantamiento gradual de las sanciones para atraerlo a la mesa de diálogos y precisamente grabar la energía rusa para reconstruir Ucrania. Sin embargo, las voces más críticas con este plan provienen del interior de la OTAN. Precisamente en la Unión Europea, la corriente defendida por el presidente francés Emmanuel Macron argumenta que el bloque comunitario tiene que ser independiente de Estados Unidos en el plano militar, una posición que ha resonado después de declaraciones como esta. Me hicieron esta pregunta, me la hizo un presidente de un gran país. Se levantó y dijo, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegerá? Y yo respondí, si no pagan, si son unos morosos, y él volvió a decir, sí, pongámonos en esa situación. Entonces yo dije, no los protegería. De hecho, animaría a Rusia a hacer lo que le diera la gana. Y Rosa, otra de las grandes obsesiones del primer mandato de Trump en política exterior fue China. Dicen que Trump está iniciando una guerra comercial. Yo digo que no. La guerra comercial terminó hace mucho tiempo y Estados Unidos perdió porque nuestros líderes no cuidaron de nuestra gente y nuestras empresas. Es posible que el conflicto entre China y Taiwán también sea un punto sensible de la agenda exterior de Washington. De hecho, durante su primer mandato, Trump mantuvo buenas relaciones con Taipei y hostiles finalmente con Beijing. Pero la guerra, ya lo saben, en este caso fue comercial. En la rivalidad económica con China, Trump, de hecho, basa su promesa de enriquecer a Estados Unidos. Trump amenaza con mantener la tensión con China como presunta fórmula para impulsar la industria estadounidense. Me gustaría reiterar que no habrá ganadores en una guerra comercial que no beneficie al mundo. El presidente electo ha confirmado que impondrá aranceles del 60% a las importaciones del país asiático en su regreso a la Casa Blanca. Una medida que implicaría subidas de precios para los consumidores finales y que no gusta a Beijing. China espera que Estados Unidos respete las leyes de la economía de mercado y los principios de la competencia leal. La guerra comercial marcó su primera legislatura, que sin embargo comenzó con buenas palabras. Ayer mantuve una conversación muy buena con el presidente de China. Fue una conversación muy cordial. Creo que estamos en vías de llevarnos muy bien. Un encuentro bilateral en Florida, una visita de Estado a Beijing, pero todo se torció en marzo de 2018, cuando Trump impuso aranceles por $50.000 millones a importaciones de productos chinos, por supuesta competencia desleal y robo de propiedad intelectual. Creo que los aranceles que se imponen a un país son muy poderosos. Ya saben, somos la alcancía de la que todo el mundo roba, incluida China. Beijing respondió con aranceles a 128 productos estadounidenses, como la soya o los automóviles eléctricos. La intimidación y las presiones extremas de Estados Unidos violan las normas comerciales multilaterales, a las que China se opone firmemente. Un tira y afloja arancelario que duró más de un año.
con denuncias ante la Organización Mundial del Comercio, 13 rondas de conversaciones en busca de una solución negociada. En el medio, también una disputa tecnológica, Huawei, Google, TikTok y una preocupación mundial por los efectos de la guerra comercial, que amainó en enero de 2020 con un inicio de acuerdo. Solo quiero decir que este es un gran día tanto para China como para Estados Unidos. La pandemia reavivó las tensiones. Biden las mantuvo y Trump promete ir más allá. Trump extiende su advertencia arancelaria no solo a China. Ya ha amenazado con una tasa del 100% a los países de los BRICS si se unen para crear una moneda que sirva para hacer negocios al margen del dólar. La idea de que los países BRICS están intentando alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos mirando se acabó. Requeriremos el compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso dólar estadounidense o se enfrentarán a aranceles del 100%. Además, deberían prepararse para despedirse de vender en la maravillosa economía de Estados Unidos, que vayan a buscar a otro tonto. El republicano también ha amenazado a sus vecinos, Canadá y México, con aranceles del 25% si no controlan los flujos migratorios y la entrada de fentanilo. Y es que Trump une economía e inmigración. Además, promete deportaciones masivas y reforzar el muro fronterizo. Build that wall. Build that wall. Estados Unidos ha perdido en los últimos años terreno comercial y diplomático frente a China en América Latina. Es por eso que el nuevo mandato de Donald Trump puede ser crucial para el futuro de las relaciones con los países de la región. Y para hablar precisamente del tema nos acompaña el investigador Gabriel Medina. Gabriel, bienvenido. Hablemos de las relaciones con México. ¿Por qué son especialmente sensibles? México exporta el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. O sea, hay una dependencia muy importante del mercado estadounidense y eso le genera a México cierto problema a la hora de la negociación. Y ya vimos que en el primer mandato de Trump, el TEMEX que se negoció, o el nuevo NAFTA, o el NAFTA 2.0, ¿no? Cómo se reacomodó y se renegoció ese acuerdo, fue en algunos puntos bastante negativo para México, entre otras cuestiones, al anular algunos tribunales, espacios de negociación, para impedir medidas arbitrarias de antidumping o medidas arbitrarias proteccionistas por parte de Estados Unidos. Bien, Gabriel, ¿y qué cabe esperar también de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? Ahí hay cuestiones contradictorias. Por un lado, justamente Marco Rubio, en su momento, durante el primer gobierno de Trump, apoyó un posible golpe militar contra Maduro en Venezuela públicamente. Por otro lado, ¿no? Y en ese sentido es contradictorio, hay otros actores que están diciendo, bueno, en esta situación, en el complejo mapa del poder mundial y cómo está la situación en Eurasia, particularmente en Medio Oriente, el conflicto en Ucrania y otras cuestiones, necesitamos el petróleo venezolano, que recordemos tiene las reservas más importantes del mundo, y también necesitamos resolver un problema ahí migratorio, ¿no? Tenemos millones de venezolanos que han migrado en los últimos años al calor de la intensidad del conflicto venezolano y muchos de los cuales están en Estados Unidos. Muchas gracias, Gabriel, por sus reflexiones. Y no solo en América Latina, sino, como hemos visto, en otras partes del mundo se abre a partir del 20 de enero un nuevo tiempo de incertidumbre, aunque Trump ya ha hecho una promesa en firme. Devolveremos la paz al mundo a través de la fuerza muy rápidamente. Reviviremos la fuerza estadounidense en el exterior y la restauraremos en el interior. Hace 4 años éramos respetados en todo el mundo. Hoy somos considerados una broma. Pero no será por mucho tiempo más. Créanme, no será por mucho tiempo. Trump tiene 4 años para cumplir esta promesa. Marta, nosotras tenemos que dejarlo aquí, pero ya lo saben, le daremos seguimiento en France 24 y France24.com.